Lucas, en el año 63, año 70 después de Cristo. Entonces te va a aparecer el título de este mensaje en el pasaje Hechos 26, ahí está, testificando con valentía en medio de la oposición. ¿Ven? Ahí está un hombre, se parece al Charlie Kirk, este joven que pues, por sus ideales fue asesinado hace 4 días, ¿verdad? Y este joven pues debatía temas importantes en las universidades, y este joven era valiente. Amén. En el capítulo anterior, mi hermano, vimos cómo Pablo, en el capítulo 25, vemos cómo todavía Pablo está preso en la ciudad de Cesarea. Y dice la historia que el rey Agripa, junto con su esposa y su media hermana, era media hermana de él, y a la vez era su esposa, dice que van a Cesarea a visitar a Porcio Festo, al gobernador de ahí, de esa región, que está a una distancia como de 116 kilómetros de Jerusalén a Cesarea. Es un puerto. Entonces dice que fue el rey Agripa para saludar al nuevo gobernador, y dice que ya estando ahí, Festo le dice al rey Agripa: ¿sabes qué, Agripa? Quiero que me ayudes. Tengo un problema con un hombre llamado Pablo, donde este grupo del Sanedrín, dice, lo está acusando por muchas cosas, y yo quiero que tú me ayudes. Y dice que el rey Agripa le dice: ok, a ver, ¿dónde está? No, hijo, espérate mañana. Y dice que el día siguiente se reúnen todos ahí. Estuvo el gobernador, estuvo Festo, su esposa, y dice que estuvo ahí toda la corte, y los principales hombres de la ciudad de Cesarea estaban ahí a ver el chisme, a ver qué onda, a ver qué iba a suceder con Pablo. Y dice que Pablo es sacado del calabozo encadenado y es presentado ante estos hombres. Ya en este capítulo 26, mi hermano, vamos a ver cómo Pablo con valentía empieza a dar testimonio. Amén. Y hablando de valentía, mi hermano, dice que ese era un loco que se estaba ahogando en una alberca, y dice que llega otro loco y se avienta para rescatar a su compañero que se estaba ahogando. Y dice que al día siguiente el encargado del centro ahí le dice: ¿sabes qué? Admiramos su valentía en haber arriesgado su vida por su compañero, le dice. Pero lamentamos decirle que su compañero esta tarde se ahorcó. Y el loco dice: no puede ser, si solo lo colgó en el tendedero para que se secara. Amén. Así es que este día, mi hermano, vamos a ver 4 lecciones de Pablo testificando. Ahí está, para que si tú te gusta anotar, para que anotes en tu libreta. Ya sabes que al final, cuando tú llenes tu libreta, esa que traes, que te regalaron aquí en la iglesia, se te va a dar un premio. Entonces se te va a regalar un café gratis, mi hermano. Gloria a Dios. Amén. Así como dice el pastor Maes, se te va a regalar un café. Ya no tengo libreta desde cuando. Entonces, ahí en la papelera y ven, hermana, no se crea, hermana. No, a ver si hay, no sabemos si haya todavía, pero si hay, ¿sí hay? No, entonces vamos a, ya para la siguiente semana, vamos a bajarles una feria para que compren. No se crea. No, vamos a ver para la siguiente semana para ver si hay todavía. Se les va a obsequiar uno. Amén.
Y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 26. Hechos 26, del 1 al 3, ahí está. Dice así en el nombre de Jesús, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos esta mañana, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este día, Señor. Que tú abras, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, para escuchar lo que tú tienes, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Es todo, Junior. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Aquí vemos, mi hermano, que Pablo todavía está ante un hombre cuyo bisabuelo fue el que mandó matar a Jesús cuando recién nació. ¿Sí se acuerdan de la historia? Cuando nació en Belén Jesús, rápidamente este hombre, Agripa, el grande, mandó matar a Jesús y nunca lo encontró. Su abuelo de este hombre fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista. Y ahora él, este hombre, Agripa II, vemos como este hombre no iba a recibir bien a Pablo. Pero ahí está una imagen, ahí va a aparecer una imagen, ahí está el rey Agripa, su media hermana, allá estaba Festo y ahí está Pablo encadenado. Y nosotros pensaba yo, dije, este hombre no lo va a recibir de cortesía la familia Agripa por todo lo que ocasionaron sus descendientes con los hijos de Dios, que los quisieron exterminar, y más a Jesús. Entonces vemos que no, al contrario, el rey Agripa le da la oportunidad a Pablo, le dice, te doy la oportunidad de que te defiendas. Y dice que Pablo, en el versículo 1, dice que Pablo, extendiendo su mano, como diciendo, silencio, silencio. Esa era la expresión que estaba hablando cuando extendía la mano Pablo. Entonces dice que empezó su discurso con respeto. Y él empieza a exponer su caso ante el rey Agripa. Y le dice Pablo, expresando cortesía y gratitud, y toma la palabra con confianza ahí Pablo en el versículo 1 y comienza a defender su fe. Pablo, mi hermano, no estaba ni amargado, ni tenía resentimiento por haber estado ahí en Cesarea, por haber estado 2 años encerrado injustamente. Él no se agüitó, pues, ni se sintió mal. Al contrario, que dice el versículo 2, mas tengo por dichoso, o sea que estaba feliz, estaba contento por estar ahí, y no porque estar ahí, sino por estar en la presencia del rey Agripa. Entonces aquí vemos cómo Pablo tuvo la oportunidad, mi hermano, de hablarle a este hombre. Fíjate lo que nos dice Hechos 9:15. Hechos 9:15, ahí está. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Ahí está. Ahí está Pablo hablándole a un rey. Sabemos que Pablo ya le había hablado a los gentiles, ya le había hablado al pueblo de Israel, y por hablarle al pueblo de Israel, por eso lo quisieron matar. Ahora él está ante reyes. Ahí está la escritura cumpliéndose lo que Dios le dijo a Pablo. Entonces aquí vemos que Pablo le hace una petición respetuosa al rey Agripa. Aquí muestra su humildad y le dice, ¿sabes qué, rey Agripa? Mi discurso va a ser largo y extendido. Te pido que tengas paciencia
para que me oigas todo lo que voy a decir acerca del por qué se me está acusando hoy en día. Y esto, mi hermano, nos lleva a la primera lección. Primera lección, ahí está. Aprovechó la oportunidad para dar testimonio. La primera lección que hizo Pablo, aprovechó la oportunidad para dar testimonio. Ahora, ¿cómo aplicamos esa lección a tu vida? ¿Cómo la aplicas tú, mi hermano? Muchas de las veces nosotros esperamos condiciones, mi hermano, es que voy a esperar a que Dios hable en mi corazón para hablarle a mi esposo de Dios, a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de la escuela, a mi vecina o a mi vecino. No, hermano, no esperes momentos, ¿sí? O condiciones perfectas. En cuanto tengas la oportunidad, da testimonio, mi hermano, de lo que Cristo hizo en tu vida, de lo que Cristo está haciendo. Muchas de las veces, mi hermano, desaprovechamos la oportunidad de hablarle a Dios, a la persona que muchas de las veces estamos platicando con ella. Nosotros acabamos de ir al otro lado y están mis dos hermanas, y las dos pues van a la católica. Y mi hermana me decía, yo nomás creo en la Virgen María, pero no creo en los santos. Y les empezamos, yo y mi esposa, a hablar dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios hizo. Y mi hermana me dice, sí, yo soy testigo de que tú eres una persona bien diferente a otros cristianos que yo he conocido, me dice, ustedes como pareja. ¿Por qué? Porque nosotros aprovechamos la oportunidad, mi hermano, para dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que la vamos a regar, pero no desaprovechemos, mi hermano, la oportunidad, ¿sí? La ocasión para hablar de tu fe y los valores. Y en cualquier parte, mi hermano, cuando quieras compartir tu fe, pues hazlo con respeto y con claridad. Es que es judicial y no le puedo hablar, o trabaja en el gobierno y no, ya ves que los del gobierno son bien acá, y no. Aquí Pablo le estaba hablando a un rey, a un gobernador, y no le importó la posición. Él solamente quería que conocieran a Cristo. Por eso, mi hermano, no hay que desaprovechar el tiempo sin importar quiénes sean, mi hermano. Comparte el evangelio. Incluso cuando te digan, ya cállate mejor, ya me enfadaste con tu Dios, dile, pero con respeto. Acuérdate cuando te hablaban de Jesús, a ti antes de ser cristiano, ni modo que tú dijeras, a ver, sígueme hablando de Dios. ¿Cómo es tu Dios? No, hombre. A mí cuando me hablaban de Dios allá en mi colonia, allá en Mexicali, yo los corría, ¿sabes qué? Ponle. No los permitía. Me hacía oídos sordos. Y ahora me encuentro predicando la palabra. Amén. Entonces, muchas de las veces, mi hermano, así te va a pasar a ti. Muchas veces no vas a querer. Y de repente, mira el hermano, anda en fuego, o la hermana. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió, mi hermano. Amén. Seguimos leyendo del 4 al 5. Dice así en el nombre de Jesús. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Aquí vemos que la vida pasada, mi hermano, de Pablo, como un fiel judío y fariseo. Sabemos que Pablo nació en Tarso, en Sicilia de Tarso, a muchos kilómetros de distancia de Jerusalén, a la otra orilla del mapa. Nació Tarso, muchos kilómetros de diferencia. Entonces, pero dice ahí que
desde temprana edad, toda su familia se fue a mudar a Jerusalén. Y dice que allí Pablo no solamente era fiel judío, y era conocido también, dice, como un hombre devoto entre los habitantes, viviendo de acuerdo a la más rigurosa secta que eran los fariseos. Los fariseos, mi hermano, ellos llevaban una educación religiosa. Recuerda que Pablo fue instruido por Gamaliel, el hombre más sabio en ese tiempo. Dice que Gamaliel, la escuela de Jerusalén era la mejor escuela que de Egipto. Amén. Era la mejor escuela, y ese hombre de Gamaliel era un hombre, un fariseo reconocido. Ahí fue donde Pablo fue instruido por este hombre. Pero la diferencia es que los fariseos, la ley de Moisés era su Dios. Ellos no conocían a Cristo, ellos no querían saber nada de Dios, simplemente la ley de Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ese es el Pentateuco, o la ley, donde vienen los mandamientos. Entonces, eso era la ley, eso era su Dios para los fariseos, incluso para Pablo, antes de ser un hombre de Dios. Amén. Entonces aquí vemos que su vida de Pablo, antes de su conversión, Pablo era un libro abierto a todo lo que decían. Ahí estaba Pablo. Y aquí vemos que Pablo, mi hermano, ante el rey Agripa está defendiendo su fe. Está señalándole a este hombre que dice que ha sido conocida por muchos, especialmente por los judíos. Y dice, no viví como fariseo, viví fariseo. Y como te digo, ese era al vivir como fariseo tenías que llevar una educación como la que llevó Pablo y aprenderte los 5 libros de memoria. Y Pablo se lo sabía. Esa era la vida de un fariseo. Aparte eran unos hombres bien ricos. Todo el grupo del Sanedrín eran fariseos y saduceos. Eran las personas más ricas de todo Israel. Entonces, aquí vemos que Pablo demuestra, hermanos, ser un hombre piadoso y celoso de su fe, de sus ancestros. ¿Sí? Eso era lo que era Pablo antes de conocer al Señor. Y como te dije hace rato, tú antes de conocer al Señor, ¿cómo eras? Éramos unos fariseos, pecadores. Aún lo seguimos haciendo, mi hermano. Pero tenemos esperanza de que Dios cada día nos vaya cambiando, nos vaya transformando, mi hermano. No seguir siendo los mismos. Y esto nos lleva, mi hermano, a la segunda lección. Número 2. Número 2, ahí está. Transparencia en el testimonio. Primero aprovechó la oportunidad y ahora él está hablando con transparencia a este rey de cómo él era antes. Dice, transparencia en el testimonio. Ahora yo te pregunto a ti, mi amado, ¿tú ocultas tu pasado? ¿Tú vives una vida íntegra o una doble vida? Ahora, hermano, ¿cómo era usted? No se pregunta. Oiga, bro, ¿cómo era usted antes de conocer a Cristo? Y muchas veces podemos responder groseramente. ¿Y aquí qué? No, mi hermano. Tranquilo y sereno, moreno. Y sabes que yo era así. Hay gente que se molesta cuando tú das tus testimonios. Pero eso no tiene nada que ver, mi hermano. Incluso nosotros cuando dábamos testimonio en la calle, gente se llegaba y se molestaba, se te paraba enfrente y decía, ya ¿qué me importa tu testimonio? Ya cállate. Y nosotros seguíamos. ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué voy a hablar? Decir, yo antes pasaba kilos de droga a Estados Unidos y maté como a 40. No, eso no es cierto. Tienes que hacer transparente tu testimonio como lo hizo Pablo. ¿Por qué? Porque Dios, mi hermano, puede ser tu testimonio para su gloria. Ahora, ¿cómo aplicamos esta transparencia en nuestro testimonio? ¿Cómo lo aplicamos? Pues, antes, ¿cómo eras? Hoy, ¿cómo es tu vida? Ya tu vida es una vida transformada en un testimonio poderoso. Y compártelo, mi hermano, sin miedo.
comparte tu testimonio. Hace mucho tiempo, como un mes, mi esposa me dijo, ¿sabes qué? O menos me dijo, ¿sabes qué? A mí me daba antes miedo compartir algo de Dios en el Face. Pero ahora, ¿qué me importa lo que digan? Me manda a mí, le manda a sus hijos, a sus hermanos y a las hermanas de aquí y pone ella algo de Dios. Y no se avergüenza. ¿Por qué? Porque hay una transparencia en el testimonio de ella, que la conozcan, que sepan que es una hija de Dios. ¿Por qué? Porque la gente, mi hermano, debe saber quiénes somos. Y comparte tu testimonio con autoridad. No tengas temor. ¿Por qué? Porque quienes nos conocen deben de saber cómo somos, mi hermano. Ah, ahí va el hermano. Oh, ahí va la hermana. No, ella es un matrimonio cristiano. Se ve que siempre es bien cortés, es bien cordial con ella, es bien educado el hermano. Eso es lo que la gente debe de ver de nosotros. Hombre, según ellos son cristianos, y guacha cómo la trata la esposa. Mira, hasta pateó al perro. ¿Sí? Hasta se peleó con el vecino. No, mi hermano. Sabemos que vamos a tener errores, nos va a ganar la carne. Pero, ¿qué quiere decir, hermano Leo? Amén. Tranquilo. O sea, van a venir cosas y a veces, como te digo, a veces no vamos a soportar y a veces van a venir pruebas, a ver si estamos chapeados o somos de oro, mi hermano. Por eso muchas las veces yo quisiera tener a veces la vida de muchos, de muchos hermanos, incluso hasta de nuestros propios hijos que tienen la paz de Cristo. Les dicen las cosas así, Mas sin embargo nos dicen a nosotros como cerillos, pues, ¿qué dices? ¿Estás hablando de mí? No. Simplemente, mi hermano, somos diferentes, cada uno. Por eso te digo, la gente debe de saber nuestra transparencia como hijos de Dios. Amén. Leemos del 6 al 8. Ya vamos a terminar, mi hermano. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Aquí Pablo le está explicando al rey Agripa, una vez más, por qué está siendo juzgado. Por creer, fíjate, está siendo juzgado por creer en la promesa de Dios. Está siendo juzgado por este grupo del Sanedrín, por estar siendo juzgado por los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Ahí empieza la promesa. Acuérdate que la promesa empezó desde Abraham, ¿no? Después siguió su hijo Isaac y Jacob. Y después siguieron, dice, las 12 tribus. Fíjate que Jacob tuvo 12 hijos. Jacob. Y le dice que al rey Agripa, y no solo yo, sino todos los fariseos también creen. Y le dice que es compartida esta promesa por las 12 tribus. Y dice, día y noche. Acuérdate que de la época de Moisés, cuando Dios hicieron el tabernáculo en el desierto, Moisés le dio repartimiento de tierras a todas las 12 tribus, las tribus de Dan, de Neftalí, y los otros, de Zabulón, todos les dio tierra. Y ellos ponían un estandarte con un logotipo, y de ahí sí se identificaba la tribu de Aser, la tribu de Judá, que tenía un león. Entonces, desde allí, dice, día y noche estaban esperando la promesa de Dios. Les dice Pablo, estaban esperando el cumplimiento de esta promesa. Y Pablo dejó muy en claro al rey Agripa, hermano, que en su mente y corazón él sigue siendo judío. Yo sigo siendo judío, aunque nací
en Tarso, era griego, pues su papá era griego. Yo sigo siendo judío, le dice al rey Agripa. Y fiel, dice, y soy fiel. ¿Por qué? Porque su confianza, hermano, estaba en el Señor. ¿Por qué? Porque había crecido, mi hermano, el amor de Jesús en su vida. Él ya había crecido. ¿Por qué? Porque él era un perseguidor, ahora es un seguidor del Señor. Y él creía en esa promesa y tenía esa esperanza por la promesa de Dios. Y él le argumenta al rey Agripa que por aferrarse, dice, por aferrarme a esta confianza, soy yo acusado por los judíos. Y sabemos, mi hermano, como decía allí al principio, que el rey Agripa era un experto en las leyes judías, porque él era el rey de Jerusalén. Tú sabes, le dice, eres un experto en todas las costumbres y cuestiones judías. Entonces, mi hermano, Dios puede hacer cualquier cosa en la vida del ser humano. Fíjate lo que nos dice Hechos 23, 6. Hechos 23, 6. Ahí está. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Amén, ahí está Pablo. Los saduceos, mi hermano, era una secta que no creía en la resurrección. Los fariseos sí creían. Amén. Unos creían, el otro no creían. Entonces, esto debe ser sencillo para Agripa, dice Pablo, creer que Dios resucita a los muertos, porque este rey creía, mi hermano, en la esperanza de la resurrección y creía en la vida eterna, el rey Agripa. Creía en eso. Entonces, estas promesas, le dice, incluía la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Esa era la esperanza. Y esa es la esperanza que nosotros esperamos, ¿sí o no? El Mesías ya vino. Nomás estamos esperando. Ahorita vamos a explicarlo. Entonces, aquí Pablo, mi hermano, cuestiona la incredulidad de los judíos hacia la resurrección de los muertos. Y dice que eso es un concepto fundamental en la fe judía, mi hermano, creer en la resurrección de los muertos. Y más, sin embargo, los religiosos que estaban ahí no creían en eso, aún siendo judíos. Los saduceos sabíamos que no, pero los demás, lo del Sanedrín. El Sanedrín, acuérdense que estaba formado por 71 personas, eran 70 personas más uno, que era el sumo sacerdote, que era el que llevaba el palo aquí y la corona así, esto. Ese era el chilo de los fariseos. Entonces, y aquí le dice que el cargo de lo que me están acusando es de creer en esta promesa. Por esta esperanza, oh rey Agripa, he sido acusado y por eso estoy aquí encerrado, llevando un juicio. Y el rey Agripa, pues me imagino que haber dicho, oye, pues este hombre no ha hecho nada. Yo no sé por qué lo tienen aquí encerrado. Entonces, es irónico, mi hermano, que sus propios hermanos judíos lo estaban acusando. O sea, no cabe en mi cabeza de por qué lo están acusando, pues si él también era judío y creía en la promesa de Dios. Pero así es la vida, así son los hombres, mi hermano. Entonces, y nos dice que, por lo tanto, dice, estos judíos, al rechazar a Jesús, que están rechazando el cumplimiento de la promesa que ellos mismos esperan. ¿Cuál era esa promesa? El Mesías. ¿Recuerda? Jesús nació, murió, resucitó y ascendió. Falta la última. Amén. La segunda venida, mi hermano. Entonces, eso era lo que Pablo estaba diciendo a estos hombres, sino que ellos no querían que Dios, mi hermano, ya haya cumplido su promesa al resucitar a Jesús, fíjate. Ellos supieron que Jesús murió, pero Jesús nunca se les apareció a ellos. Recuerda que Jesús se le apareció a todos aquellos hombres y mujeres que habían recibido al Señor como su Señor. Se les apareció. Acuérdate que dice la Escritura que se levantaron de las tumbas, se levantaron todos los muertos y los vieron caminar. Para que leas tú la Escritura. Que vieron caminar oye, ¿quién no era el papá de fulano que estaba muerto? Mira, ahí va.
Y a eso se le apareció Jesús. A eso fue a lo que Jesús resucitó. Más aparte, ¿verdad? A los apóstoles y a todas las mujeres que estaban allí en el aposento alto. Cuando Jesús atravesó la pared, se le apareció a Pedro y luego se le apareció al incrédulo de Tomás. Cuando le dijo, mira, los hoyos. ¿Ah? Entonces ahí vemos, mi hermano. Entonces, sino que los mismos judíos no creían que Dios ya había cumplido su promesa en Jesús. Y ellos no se daban cuenta, hermano, que este versículo es clave porque la resurrección de Jesús es la base del mensaje que estaba dando Pablo. Cuando les dijo que por tener fe en la promesa, me están acusando. Y ellos saben bien que en la resurrección de Jesús, que Jesús resucitó. Y esto me lleva, mi hermano, a la tercera lección. Tercera lección. Ahí está, la esperanza que sostiene en medio de la oposición. O la esperanza me sostiene en medio de la oposición. Recuerda, mi hermano, que nuestra fe debe estar basada en la promesa de Dios. Si alguien te dice, ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Qué le dirías? Que Jesús nació, murió, resucitó, ascendió y la segunda venida. En eso creemos nosotros. ¿Estamos esperando la segunda venida, sí o no? Amén. Estamos esperando. Ya todas las promesas, mi hermano, y todas las cosas se están cumpliendo. En la mañana mi esposa me venía hablando del pacto que estaba haciendo ya Israel con Gaza. Entonces, son otras profecías que se están cumpliendo. Y muchas veces podemos pensar de que faltan muchos años para que venga Jesús, pero no, mi hermano. Cada día que pasa se van cumpliendo profecías de Jesús. Y ya cuando mi esposa me venía diciendo en el camino, así se me puso así mi piel así de decir, wow, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué va a pasar con los que se quieren? ¿Qué va a pasar con nosotros, con nuestra familia? Empieza tu mente a... Pero es una reflexión que debemos de tener, mi hermano, todos. Amén. Recuerda, mi hermano, entonces nosotros, nuestra fe debe estar, mi hermano, basada en la promesa de Dios y no en las opiniones del ser humano, porque el ser humano te va a empezar a decir cosas que no creas nada, es pura mentira. Hoy más, ¿qué tal si no es cierto eso de Jesús? Todo lo que te perdiste, bailes, borracheras, droga, eso es lo que el mundo nos va a ofrecer, ¿sí o no? Sí. Pero más sin embargo, uno diría, bueno, y si no es cierto, lo bueno que viví bien feliz con mi familia, viví bien feliz con mis hijos, con mis nietos y con todos mis seres o con mis hermanos de la iglesia, me la pasé bien, de maravilla. Eso es lo que, ¿verdad? Si es cierto, ahí está. Si no es cierto, también ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante, mi hermano, es seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Entonces, por eso debemos, mi hermano, de mantener la esperanza, y esa esperanza nos sostendrá aún en medio de acusaciones y pruebas. Por eso, mi hermano, debemos de creer en las promesas de Dios. Dice la palabra de una promesa, sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Pero para que sean salvos tu casa, tienes que hablarles de la palabra, tienen que aceptar a Jesús. De la promesa que ahorita habló el hermano Pablo, el que da generosamente, generosamente recibirá, mi hermano. Ahí está una promesa. Entonces, en esas promesas nosotros creemos. Que en esas promesas Pablo creía. En esas promesas los judíos sabían, pero aún así negaban a Jesús. Entonces, muchas veces, hermano, también puede traer oposición. Pero también eso, mi hermano, nos acerca al propósito de Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida, mi hermano?
Confía en lo que Dios te ha prometido. Dios dice, pon tu mano sanadora en el enfermo y estos sanarán. Es lo que yo le digo a mi esposa, le pongo mi mano en su pecho y dice que la palabra de Dios que ponga la mano en el enfermo y estos sanarán. Pero que se haga la voluntad de Dios, no la mía, ni la tuya. Amén. Tú simplemente confía en la promesa de Dios. Si Dios dice que Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Si Dios dice que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. ¿Sí? Pero muchas de las veces, mi hermano, viene la prueba y nos desesperamos. Nos desesperamos y no veo. Yo cuántos años duré, mi hermano, orando por mi familia, por mis hermanos, que fueran salvos, y no, ahorita nomás falta una de mis hermanas, la que vive en Estados Unidos, falta que reciba a Cristo. Ya mi hermano el que murió lo recibió antes de morir, pero antes yo y mi esposa ya habíamos hablado con él y había aceptado a Jesús. Entonces ahí está nuestra confianza, mi hermano, de que cuando un pariente de nosotros, alguien se va de esta tierra, pues sabemos dónde está. ¿Por qué? Porque confiamos en esa esperanza, aún en medio de la prueba, porque el diablo te va a decir, no lo creas, es pura mentira, así como me decía a mí, mi hermano. Yo recuerdo cuando mi madre murió y yo aquí en mi mente siempre el diablo, duré mucho tiempo, mi hermano, con eso en el que él me decía, aquí la tengo, mátate para que veas que aquí la tengo, así me decía mi hermano. Y yo por más me resistía y hasta lloraba, en mi intimidad lloraba, porque el diablo así me tenía en mi mente, mi hermano, así, aquí la tengo, me decía. Y yo y mi esposa eran como las 12 de la noche, veníamos de Primotapia, había predicado en una iglesia allá, y en el camino venía el Juanito, tenía como 3 años, venía dormido atrás y de repente se levanta y me dice, papi, a que no sabe a quién miré glorificando allá en el cielo, a mi nana. Y pum, se durmió. Y en ese momento mi esposa me dice, ahora sí ya crees dónde está tu mamá. Y así nomás me levantaron los dedos, mi hermano, y dije, gloria a Dios. Jamás he vuelto a tener eso, mi hermano. ¿Por qué? Porque creí en esa esperanza, mi hermano. Aún en medio de que el enemigo te va a estar diciendo, no creas. Amén. Y es por eso, mi hermano, que yo confío en las promesas de Dios y confío que tu familia y nuestra familia, allá los vamos a ver, mi hermano. Pero ten esperanza, no te desesperes. Eso es lo que nosotros debemos ser, eso es como lo podemos aplicar en nuestras vidas, mi hermano. ¿Por qué? Porque la esperanza en Él, mi hermano, nos va a dar fuerza para enfrentar pruebas. Y por eso, mi hermano, no le podemos poner límites a Dios, decir, no, es que Dios no me va a sacar de aquí del hoyo donde estoy. Ya ves, mira, ni tengo ni nada en la cena. Pues confía en Dios. A lo mejor al rato viene alguien, hermana, le invito a comer, véngase, vámonos. Y te llevan y tú dices, güey, ¿cómo lo supo? Voy a contar algo que a lo mejor Adriana se va a agüitar, pero me acuerdo que nos pidió, mamá, papá, dame dinero para comprarme un rastrillo. Y voltamos yo y mi esposa, no tenemos ni un 5, hermano. Nada. ¿Y cómo le hacemos? Nada. Ya nos miramos yo y mi esposa y al rato llega a la casa, llega el hermano Sergio y digo, hermana Adriana, ¿qué pasó? Mire, Dios me dijo que le diera una bendición. Y me trajo otro a mí, le digo, amén, aleluya. Entonces, ahí vemos la mano de Dios, mi hermano. Ahí, en esas cositas tan sencillas, ahí vimos la esperanza de Dios, mi hermano. Amén. Por eso no le pongamos límite a Dios. Él puede hacer lo imposible. Y ya para terminar, vamos a leer del 9 al 11. Amén. Dice así, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades
extranjeras. Ahí está una vez más Pablo, mi hermano, diciéndole al rey Agripa cómo se convirtió en lo que él era. Fíjate lo que nos dice 1 Timoteo 1:13. Ahí está, mira. Habiendo yo siendo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. Ahí está. Eso mismo nosotros hacíamos, mi hermano, antes de conocer a Jesús, ¿sí o no? Éramos incrédulos, éramos groseros, blasfemos. Hasta nos poníamos, yo me acuerdo, yo y mi esposa, para hacer enojar a las parejas en la escuela, yo y mi esposa, mi hermano, créelo. Así como nos ves de santitos. Así era yo y mi esposa en el trabajo. Vamos a hacer enojar a esta pareja. Pero después cuando se revirtió y hasta ahí me miraba en el suelo llorando, como vieja. Y, ¿por qué dice? Ya soy bueno, Señor. Ándele. Amén. Entonces, dice aquí que Pablo, él había sido exactamente como los judíos que ahora le persiguen a él. Así como era yo, así como eras tú. Entonces aquí Pablo reconoce, hermano, que era un perseguidor, oficial bajo la autoridad y dirección del Sanedrín. Los principales sacerdotes eran saduceos y Pablo era fariseo, pero las dos sectas se unían y decían, ¿qué onda? Vamos a destruir la iglesia primitiva de Jesús. Pablo, ¿qué ocupas? Cartas para ir a las ciudades extranjeras. Órale, ahí está. Fíjate, los mismos saduceos y fariseos que hoy mismo lo están acusando a él, ellos mismos le estaban dando cartas para que fuera y trajera a todos los que servían al Señor o creían en Jesús, los mataba, los forzaba, los encarcelaba y dice, hasta algunos, no creas en Jesús, está bien, no creo en Jesús, con la espada en el cuello aquí. Di cosas en contra de Dios, di en contra de cosas de Dios. Órale pues, y así era lo que era Pablo. Eso es lo que Pablo le está comentando al rey Agripa. ¿Cómo era él antes? ¿Por qué? Porque Pablo tenía autoridad que le habían otorgado a estos líderes religiosos. Y dice que participó en la condena de muchos de ellos. Y esto revela, mi hermano, la intensidad de su persecución y su participación activa en el sufrimiento de los hermanos. Imagínate, ahí viene Pablo. Vámonos allá a la Aztlán. Ahí viene Pablo, vámonos a Santa Fe. Y así iban de ciudades hasta que los agarraba y... Órale. Era cruel Pablo con los hijos de Dios. Entonces aquí vemos, mi hermano, que su odio y fanatismo, como dice ahí la Escritura, lo llevaron más allá de Jerusalén, persiguiendo a los hijos de Dios. Y esto nos lleva, mi hermano, a la última lección, número 4. El celo equivocado de Pablo antes de Cristo. El celo equivocado de Javier, de Luz María, de Adriana, de Leo, antes de Cristo. Ahí ponte tu nombre, en vez de Pablo, ponle el nombre tuyo. Amén. ¿Tú alguna vez, mi hermano, has tenido celos sin conocimiento de lo que estás haciendo? Cada rato, dice el hermano. Era lo que se trató el viernes del matrimonio, algo parecido así, mi hermano. Por eso tú como matrimonio estás invitado a que vengas este viernes. Se pone bueno, mi hermano. Traemos cada quien una careta en la cabeza. Hermano Chito. Amén. No se crea. Sí, se pone bueno, mi hermano. Entonces, aquí vemos, mi hermano, que muchas de las veces nosotros podemos tener celo a algo que puede ser destructivo, mi hermano. Recuerda, Dios transforma a tus enemigos, mi hermano. Hoy en día, antes éramos perseguidores, ahora somos transformados en mensajeros de la palabra, mi hermano. Recuerda, tú antes de ser cristiano, hoy eres un mensajero. ¿Por qué?
porque tenemos la obligación de hablarle de Cristo a la gente. Recuérdate de Mateo, el último capítulo, le dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos que hablarle a la gente. Amén. Entonces, ¿cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida esta lección? No te desesperes, mi hermano. Si en tu familia todavía hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo, no te desesperes. Yo duré más de 10 años para que mi primera hermana se convirtiera al Señor. 10 años orando por ella. ¿Cuánto tiempo tienes tú orando por un familiar que todavía no se ha convertido? No te preocupes, sigue orando. Amén. Y aprovecha estas 4 lecciones, mi hermano. La primera, aprovecha la oportunidad para dar testimonio. La segunda, sé transparente en tu testimonio. La tercera, ten esperanza, mi hermano, en la promesa que Dios nos hizo. Y ten un celo por el Evangelio. Amén. Esas 4 lecciones hay que usarlas en nuestras vidas. Y no importa tu pasado, es que yo tengo un pasado bien horrible, era esto, no, a Dios no le importa tu pasado. A Dios le importa que lo alabes, lo glorifiques y demos testimonio. Amén. Y estas, mi hermano, son las buenas nuevas de este día. Vamos a dar una alabanza al Señor y ponte de pie.